Ahí está mi mamá. ¿Dónde está la veo? Yo creo que es el Mamá, buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, mamá. Yo le conté Dios la guarde y le bendiga. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando, ¿cierto? Para que, ya está el tío Norberto. Para que no se nos haga tan tarde. Bueno, ¿a quién le gustaría colaborar con la oración de la tarde de hoy? Sí. A ver. Hola, patrón. Hola, Mafer. Hola. Hola. Ahí está el tío Norberto. Se está conectando. Bueno, ¿a quién le gustaría colaborarnos con la oración de hoy? A ver. ¿Algún voluntario? Amén. Listo, tío. Súper. Bueno, vale, tío. Entonces, ¿ya? Sí, señor. Bueno, listo, Mauro, gracias. Quería compartirles a todos este versículo es muy bonito. Segunda de Corintios 5:17. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos responda sobre esta promesa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. La gloria y la honra siempre será para ti, Padre. Toda gloria y toda honra siempre conducirá a ti, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate en lo nuevo, Espíritu Santo. Quita lo viejo, Espíritu Santo. Quita la ruina, quita la pobreza, quita la escasez, Espíritu Santo. Quita la maldición, el fracaso, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es el tiempo de lo nuevo, Espíritu Santo. Glorifícate en lo nuevo, Espíritu Divino. Glorifícate en estas familias, Espíritu Santo. Glorifícate, Espíritu de Dios, en sus negocios, en lo que ellos emprendan. Espíritu de Dios, bendíceles. Alumbra, Espíritu de Dios, con tu gloria, con tu poder, con tus bendiciones, Espíritu Santo. Lo que ellos emprendan y hagan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea el Espíritu de Dios en cada familia, en cada hogar, en este momento que están conectados. Sea el poder del Espíritu Santo, sea el poder de la naturaleza divina del Espíritu Santo en cada argumento, en cada petición, en cada sueño, en el nombre de Jesucristo. Obra, Espíritu Santo, en lo nuevo. Es el tiempo de lo nuevo, es el tiempo de las bendiciones nuevas, es el tiempo de los milagros nuevos. Espíritu Santo, bendícelos, arrópalos con tu gloria. Díselo de una forma sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a ti, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bonito, tío Lalo, qué bonito, qué bonita oración. Hola, tío Norberto. Qué pena que siempre, mejor dicho, sobre el tiempo. Hola, Anita. No te vemos, pero ahí sabemos que estabas. ¿Dónde está? ¡Hola, chiquitina! Hola. Hola, Carlos. Allá la vi, hola, Albertico, hola, Patro, Anita, hola, Sarita, yo, Dani. Bueno, entonces, hola, Cha. Bueno, entonces, yo estaba haciendo torta. ¡Ay, no me antojen! ¡Qué rico! Complementar el almuerzo con una tortita bien rica. ¡Qué chévere! Bueno, vamos entonces a comenzar a leer la palabra. Hoy comenzamos el capítulo número 16. 16, ¿listo? Y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Entonces acá nuestro Señor les decía, ustedes son capaces de distinguir el tiempo y ver qué va a pasar, digamos, refiriéndose al tiempo diario, ¿sí? O sea, cada día uno ve el cielo y pues uno puede discernir si es muy probable que llueva o no llueva, ¿sí? Pero acá nuestro Señor no nos dice solo de la mañana, sino también de la noche, ¿sí? Entonces Él dice que nosotros también podemos ver el tiempo en la noche. Entonces, acá nuestro Señor espiritualmente les hablaba exactamente lo mismo que les dice a continuación. Es necesario conocer los tiempos, ¿sí? Y digamos lo que hablábamos, que nuestro Señor vino en el día y el tiempo del Espíritu Santo es el anochecer. Y acá les dice, ustedes pueden distinguir lo obvio, pero ustedes que dicen conocer la palabra de Dios, no saben distinguir el aspecto del cielo, perdón, saben distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no podéis. O sea, ellos debían en ese momento tener la capacidad de reconocer que era el tiempo de la visita de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, nuestro Señor, nuestro Dios guardó silencio aproximadamente por 400 años. Que fue desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos 400 años venían a representar de alguna manera el tiempo también de esclavitud que el pueblo de Israel vivió en Egipto, ¿sí? Entonces, digamos, a eso se refería nuestro Señor con los tiempos. Ustedes no se dan cuenta de los tiempos que acaban de pasar 400 años de silencio de Dios, y esos 400 años estaban profetizados también por Abraham, cuando Dios le dijo que iban a ser esclavos durante 400 años y que después iban a ser libertados. Entonces, vemos acá un doble cumplimiento de esa profecía, ¿sí? No, la idea no es tanto confundir, sino sencillamente nuestro Señor les estaba diciendo, si ustedes estuvieran despiertos espiritualmente, comprenderían que este es el tiempo del cumplimiento de la palabra y de la venida del Mesías. ¿Sí? En pocas palabras era eso. Se estaba cumpliendo el tiempo del Mesías y por esa razón ellos deberían haber tenido el discernimiento para esperarlo. Y más cuando vemos que hubo personas que reconocieron a nuestro Señor como el Mesías. Vimos a los magos que fueron a visitar al rey, a Herodes, y vimos también las personas, no, aunque eso creo que todavía no lo hemos visto, pero bueno, en otro evangelio vamos a ver que también nuestro Señor cuando nació y fue presentado en el templo, hubo dos personas, uno que estaba esperando ver el Mesías, que Dios se lo había prometido, o bueno, no estoy seguro si, creo que sí ya lo vimos, perdón, creo que ya lo vimos, que había alguien que era Simeón, y había una mujer que se llamaba Ana, y los dos estaban esperando al Mesías, y pues ellos publicaron que el Mesías había nacido, pero pues podemos ver que aunque se les advirtió, se les avisó, ellos no quisieron discernir el tiempo y lo único que buscaban era buscar o perseguir a nuestro Señor para tentarle, ¿sí? Y antes pidiéndole señal del cielo y pues no reconociendo todas las señales que nuestro Señor les daba constantemente. Después dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Esta parte es muy importante. Yo ayer estaba ansioso por llegar a esta parte y ahorita les cuento por qué. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Recuerdan que ya habíamos hablado acerca de la levadura y que la levadura también tiene dos significados diferentes. O sea, hay levadura buena y hay levadura mala, ¿sí? Levadura de luz y levadura de oscuridad. Entonces acá nuestro Señor les estaba hablando de que tuvieran cuidado y se guardaran de la levadura de la oscuridad, que era la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, aquí vamos a ver una vez más las palabras duras de nuestro Señor. ¿Por qué digo duras? Porque nuestro Señor, él veía que ya era tiempo de que ellos comprendieran lo que Él les estaba diciendo y como vemos, no comprendían. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y vemos otra cosa muy bonita, ellos sencillamente lo pensaron, no lo dijeron.
Y en el momento en el que ellos lo pensaron, nuestro Señor supo sus pensamientos, los conoció y por eso les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué pasa? En este momento nuestro Señor nos muestra la medida de fe de ellos y les dice que tenían poca fe. ¿Por qué tenían poca fe? Porque si tuvieran una fe sólida y esa fe que comenzó como un grano de mostaza ya hubiese crecido, ellos hubiesen tenido la capacidad de conocer y comprender las palabras que nuestro Señor les estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ¿por qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Entonces, por eso digo que es importante ver como esta faceta de nuestro Señor, porque lamentablemente en ninguna parte lo he escuchado. O sea, en ningún lugar he escuchado que se enseñe esta parte de nuestro Señor. La vemos acá, donde pues nuestro Señor les dice, o sea, ¿por qué no entienden? La vimos en anteriores capítulos también cuando les habló de parábolas y también nuestro Señor les dijo, ¿por qué no entienden? Y esta parte se relaciona con lo que sucedió después de que Dios le dio el alimento a los 5,000 cuando lo leímos en Juan. Juan nos describe algo que sucedió al día siguiente. Y fue que nuestro Señor, cuando le siguieron, o sea, después de compartir el pan, de darle pan y darle alimento a los 5,000 hombres, más mujeres y niños, ellos vinieron a buscarle al siguiente día y nuestro Señor les dijo, ustedes me buscan solo porque les di comida y ustedes deben primero buscar el reino de los cielos. ¿Sí ven? Esta faceta no es popular, pero si está en la Biblia debemos conocerla y debemos comprender el por qué. Porque nuestro Señor en su momento habla así. Y es más aún, o sea, aún más fuerte. Cuando vemos en Juan 6, que precisamente fue ahí donde se hizo ese milagro a los 5,000, y después al día siguiente fue cuando nuestro Señor les dijo, ustedes el verdadero pan que deben comer es mi carne y beber mi sangre. Y ahí fue cuando muchos de esos 5,000 lo abandonaron. ¿Sí? Por eso, cuando volvió a alimentar, ya no fueron 5,000, ya fueron 4,000 y fue en otro lugar. Entonces, acá nuestro Señor nos permite ver que muchos de esos 5,000 volvieron atrás. ¿Sí? Entonces, esto está relacionado con lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Entonces, vemos que nuestro Señor acá les menciona solo el pan, ¿sí? Les menciona los 5 panes y luego 7 panes. Y hay algo interesante, que esto, digamos, yo estaba ansioso por llegar a esta parte porque era algo que yo no sabía y quería preguntarle a Dios. Y pues a mí me ha gustado que cada vez que tocamos temas aquí que yo no tengo ni idea, Dios los contesta, ¿sí? Entonces, por esa razón, a mí digamos, por eso era que yo quería llegar a este punto ayer, porque yo quería comprender a qué se refería con la diferencia de los panes en los dos eventos y de las cestas y las canastas. Si nosotros analizamos, cuando se repartieron 5 panes, se recogieron 12 cestas. Y cuando se repartieron 7 panes, se recogieron 7 canastas. ¿Sí ven? Y nuestro Señor hace el énfasis en la diferencia. En una fueron cestas, en la otra canastas. Y es muy curioso porque, bueno, yo quería llegar a este punto ayer y pues quería que Dios me mostrara la respuesta mientras lo compartíamos. Pero casualmente, esta mañana, digamos, bueno, yo leo un capítulo diario y pues lo medito a diario. Esa es como una tarea que nos ha puesto nuestro pastor y nos ayuda mucho a crecer, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos crecer, deberíamos leer un capítulo diario, meditar en ese capítulo y también nuestro pastor nos recomienda memorizar un versículo al día, ¿sí? Entonces, esa tareita la tenemos nosotros pues de parte de nuestro pastor y pues les digo que la verdad es muy, muy importante, muy valiosa. Entonces, imagínense que esta mañana el capítulo que me correspondía era el capítulo 24 de Jeremías. Yo voy en Jeremías y oh sorpresa que ahí encontré la respuesta. Muy curioso. Hay una parábola de higos en ese capítulo y no es tan larga, pero ahí nos habla de cestas de higos,
hay 2 cestas de higos. Y por eso aquí me mostró la respuesta a la pregunta, y esa pregunta yo la tenía desde hace mucho tiempo, por eso estaba ansioso por llegar ayer a este punto, porque yo quería conocer la respuesta. Entonces, cuando nuestro Señor le compartió el alimento a los 5,000, recogieron 12 cestas, ¿sí? Recordemos que las cestas, el número 12 simboliza todas las naciones, ¿sí? Ese es el número 12. Pero vemos algo triste. Al día siguiente, muchos de estos 5,000, más mujeres y niños, le abandonaron a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque fue muy dura la palabra que les habló nuestro Señor. Por eso digo que es importante reconocer cuando nuestro Señor nos habla de una manera fuerte, ¿sí? O sea, cuando nuestro Señor sabe que nosotros ya debemos haber crecido, Dios empieza también a exigirnos. Y nosotros no nos debemos sentir mal por ello, sino antes nos debemos sentir agradecidos de que Dios nos crea capacitados de crecer aún más, ¿sí? Entonces es más bien un privilegio que una carga. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas le abandonaron. ¿Qué representaban estas 5,000 personas más mujeres y niños? Digamos, si nosotros hacemos cuentas, y es algo que se me ocurre en este momento, 5,000 hombres, por lo general, si nosotros le sumamos las mujeres y le sumamos los niños, muy posiblemente sean más mujeres y niños que hombres, ¿sí? O sea, digamos, si lo analizamos. Entonces, si eran 5,000 hombres, posiblemente el número llegaría a 12,000, hipotéticamente, ¿sí? Bueno, lo digo como por complementar y de pronto afirmar la idea. La idea es que esas personas que alimentó primero nuestro Señor representaban a todas las naciones, pero luego de que los alimentó, al día siguiente lo abandonaron, ¿sí? Entonces, ahora, y recogieron 12 cestas. Ahora, ¿qué pasó en el siguiente milagro? Fueron 4,000 personas, más niños y mujeres. Bueno, ahí, digamos, no me atrevo a dar un número, pero bueno, digamos acá no sé, porque probablemente, hablándolo espiritualmente, posiblemente hayan sido 7,000. Obviamente aquí ya vemos una proporción diferente, pero bueno, o sea, lo digo es por las canastas que recogieron, ¿sí? Que recogieron 7 canastas. Entonces, es probable, no es descabellado. ¿Qué significa el número 7? Lo perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy posible que dentro de estos 4,000 hayan habido personas que estuvieron dentro de los 5,000. ¿Qué significaría esto? Y me parece muy, muy, muy profundo. Que las canastas representarían espiritualmente a los escogidos. Y las cestas, aquí las cestas, cuando estaban los 5,000, representarían a los llamados. Y ahora voy a conectarlo con Jeremías 24. Entonces, la parábola era la siguiente. Decía, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. O sea que esas dos cestas representan creyentes, ¿sí? Aquí no están representando a la gente del mundo, están representando a creyentes, a personas que escuchan la palabra de Dios, ¿sí ven? Entonces, ¿pero qué dice a continuación? Dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Entonces vemos aquí 2 cestas que contenían higos, unos muy buenos, otros muy malos, pero todos frente al templo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó acá? Por eso digo que estos 5,000 y estas cestas que se recogieron estaban representando a los llamados de todas las naciones del mundo. Pero desafortunadamente, por el corazón endurecido o por las piedras que hay en los corazones, ellos no pudieron aceptar cuando nuestro Señor ya les comenzó a exigir, porque lo hizo al día siguiente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué serían las piedras en este momento en el corazón de esas personas? El amor por las cosas que ofrece el mundo, ¿sí? Entonces, por el amor a las cosas que ofrece el mundo, ellos no soportaron las palabras de nuestro Señor. Si ellos no hubiesen tenido amor por el mundo o por las cosas que ofrece el mundo, si no hubiesen tenido piedras, ellos al ver el milagro y al ver que nuestro Señor les estaba hablando de una manera fuerte, ellos hubieran dicho, si Él no lo dice es por algo, así no lo hubieran comprendido o no hubieran entendido de qué les estaba hablando. No sé si me logro entender, dar a entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
si ellos hubiesen tenido la humildad y el corazón de aceptar las palabras fuertes de nuestro Señor, créanme que nuestro Señor, si ellos no hubiesen comprendido las palabras, Él se las hubiese explicado, ¿sí? Porque así es Dios. Pero como ellos lo abandonaron, a eso me refiero. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, esos llamados están representando aquí 12 cestas y los escogidos representan las 7 canastas que se recogieron, ¿sí? Entonces, la verdad, a mí me sorprendió mucho, me encantó que Dios me mostrara la respuesta a través de Jeremías 24 y una vez más les muestro cómo Dios habla. ¿Sí ven que es muy bonito? Digamos, Dios me tiene acostumbrado a que cuando me preguntan algo que yo no tengo ni idea, Dios en el momento lo contesta, aun cuando yo no lo conozco, aun cuando yo no sé la respuesta. Y en este momento, digamos, yo por eso ayer quería llegar a esta parte, porque yo no tenía esa respuesta y quería encontrarla. Y pues como yo sé que Dios respalda esta reunión, estoy 100% confiado, por eso lo mencioné ayer y dije, esto tiene un significado importante espiritual, aunque yo no tenía ni idea cuál era. Hasta hoy, que Dios me permitió entenderlo, comprenderlo y ahora compartirlo. Es demasiado profundo, es muy bonito. Y una vez más, ustedes se podrán dar cuenta que esto nunca lo he escuchado en ninguna parte, sino es Dios mismo quien nos está hablando. Entonces, estas cositas, digamos, yo las resalto porque así Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros personalmente en nuestra intimidad con Él. Por lo tanto, yo la verdad esta mañana quedé encantado, yo todo el día me la he pasado feliz por esto que Dios me mostró esta mañana y que ahora me permite compartirles a todos. Entonces, son cosas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas, muy emocionantes para mí. Bueno, entonces nuestro Señor continúa diciéndoles y hablándoles fuerte. Dice, ¿cómo es que no entendéis? Dije, levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en este momento ya entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es doctrina? Aquí podríamos ver que la doctrina era como el método de enseñanza o la teología de los fariseos y los saduceos. Entonces, nuestro Señor les decía, cuídense de eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no se cuidan de eso, se van a terminar contaminando con esa levadura. ¿Y qué decía esa levadura de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Era predicar, poner cargas pesadas, pero no vivir por ellas. Por eso les decía hipócritas, ¿sí? Entonces, cada vez que veo esa palabra hipócrita, resalto que la hipocresía es predicar y no aplicar. Esa es la hipocresía. Entonces, esta parte es muy, muy bonita, muy profunda y vemos la diferencia de la actitud de los 5,000 que siguieron a nuestro Señor cuando nuestro Señor les habló duro. ¿Qué pasó con ellos? No, esta palabra es muy dura, mejor nos vamos. Y si quieren pueden volverla a ver, está en Juan 6:66, ¿sí? Si de pronto quieren volver a recordar esa parte que ya la habíamos visto en el capítulo de Juan. Y vemos la diferencia aquí de los discípulos de nuestro Señor. Nuestro Señor les habló duro, pero ellos, en el momento en el que nuestro Señor les habló duro, ellos tuvieron el corazón y entendieron que no les hablaba de que se guardaran, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y aquí nuestro Señor no necesitó explicarles, sencillamente les habló duro y ellos comprendieron. ¿Sí ven? Entonces debemos aprender a tener ese corazón para comprender que nuestro Dios, cuando nos exige crecimiento, debemos es darle gracias y dar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque si Dios no lo exige es porque estamos capacitados, ¿sí? Entonces es una honra poder recibir estas exhortaciones que nos da nuestro Dios, ¿sí? Es muy bonito, o sea, yo no lo resalto, estas partes cuando nuestro Señor habla fuerte, yo no las resalto como algo malo, sino como algo buenísimo y excelente para cada uno de nosotros, porque es una oportunidad de crecimiento espiritual para llegar más cerca de nuestro Señor, del Espíritu Santo y de nuestro Padre en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces esto es valiosísimo. Bueno, después dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, una vez más, se resalta el valor de que Dios nos muestre y nos conteste a nuestras preguntas, no el hombre. ¿Sí ven? Entonces, digamos, por eso yo resalto tanto lo que pasó esta mañana, porque la verdad para mí fue muy bonito y como les digo, la verdad me la pasé feliz todo el día porque fue algo muy especial, porque es algo muy profundo y la verdad no me lo imaginé. Tenía como lucecitas, sospechas, anoche traté de meditar bastante en eso, pero no lo tenía claro hasta esta mañana. Entonces, los animo a todos a que tengamos intimidad con Dios a diario. Bueno, pero vemos acá algo importantísimo, y es que cuando nuestro Señor les pregunta a sus discípulos qué decía la gente de él, ellos solo le dijeron cosas buenas. Y créanme que sí, y o sea, ciertamente había mucha gente que hablaba mal de nuestro Señor, pero los discípulos no le dijeron a nuestro Señor nada malo, solo le dijeron lo bueno. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a resaltar siempre lo bueno de las personas y más de un siervo de Dios. No dejarnos llevar por los chismes o por lo que hablan las demás personas de un siervo de Dios. Entonces, este es un ejemplo bonito que nos muestran aquí los discípulos. Los discípulos sencillamente le dijeron lo bueno a nuestro Señor. Le dijeron unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, vemos otra vez lo mismo que vimos en Juan 1, que la gente decía que era Juan el Bautista, Elías o el profeta. ¿Sí? Pero entonces acá, bueno, ya no nos dice el profeta, sino o alguno de los profetas o Jeremías. Curioso que mencionaran Jeremías. La verdad, por alguna razón, la gente del pueblo debió haber mencionado a Jeremías. Tal vez Jeremías era alguien muy admirado o esperado, o digamos como por ejemplo en este tiempo, que se espera la venida de 2 testigos y pues hay muchos que, digamos, especulan y dicen que probablemente estos 2 testigos sean Moisés y Elías, o bueno, entonces pienso que es algo similar esta partecita y por eso incluyeron ahí el nombre de Jeremías. Pero bueno, digamos así queda como una especulación, ¿sí? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió como siempre el líder Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento Pedro reconoció que nuestro Señor era Dios mismo, estando aquí en la tierra, el Salvador y el Hijo de Dios. Entonces, es muy bonito y muy profundo. Y bueno, aún más profundo que nuestro Señor le dijera, bienaventurado eres Simón. ¿Qué es bienaventurado? Ya vimos las bienaventuranzas, ¿sí? Grandemente bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que dejamos hasta aquí. Aquí vemos como una parte fuerte, que nuestro Señor les habla fuerte, pero después vemos que ellos de alguna manera se reivindican con nuestro Señor. Y mañana vamos a ver otra vez otra bajadita por ahí de Pedro, pero digamos, como que tengamos presente estas bonitas palabras que nuestro Señor le dijo a Simón hoy, para que podamos comprender las que le dirá el día de mañana a Pedro, nuestro Señor. Bueno, familia, espero no haberme extendido mucho, pero lo que les digo, la verdad es muy emocionante como Dios habla, es muy bonito. Y bueno, digamos, Dios ya me había hablado como ayer, como lo hizo esta mañana, a través de pasajes específicos y en fechas específicas. ¿Por qué lo digo? Porque esta parábola solo está en una parte en la Biblia y es precisamente en ese capítulo, no está en ningún otro. Entonces, no sé, es muy bonito tener eso presente, que créanme que Dios mueve todo solo por hablarnos, solo por consentirnos, por tener detalles con nosotros. Entonces, son muy bonitos esos detalles de Dios. Y pues nada, los vuelvo y les digo, los invito, eso no es solo para mí, eso es para todos nosotros. En la medida en que nosotros queramos vivir esos detalles tan bonitos de Dios con nosotros, créame que todos los vamos a poder tener a diario. ¿Listo? Bueno, familia, me gustaría como escuchar opiniones con respecto a lo que vimos hoy. Mi mami está en Seúl. Bueno, aquí en la, sí, en Corea. Sí. Aquí en la primera partecita, pues uno entiende con lo que está pasando ahorita, que se ponen a mirar que las señales del cielo, que lo que están prediciendo,
prediciendo, entonces uno le da más importancia a eso que a la palabra, ¿no? Entonces ahí nos hace el llamado que le demos más importancia a lo que está escrito y a cumplirlo. Y tener mucho cuidado con lo que, lo que hemos leído estos días, que de la levadura mala. Mejor pues como habíamos dicho también estos días de la levadura que da luz. Eso es, entiendo hasta ahí, no sé, si esté bien. Y en este pedacito se me perdió 16, espera. En el que dice que los dejó y se fue, que me parece fuerte esta palabra, Mau. En el 4. Dice, esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársela, más, no, ¿qué? No va a dársele más señal que la de Jonás. Y les dejó y se fue. Pues el Señor no quería caer en el Entonces, juego de ellos, ¿sí? O sea, ellos buscaban sí, matarle. pero ahí y se pues, puso bravito, ¿cierto? O les habló fuerte, más sí, bien. con ellos específicamente. La verdad, nuestro Sí, Señor conocía que ellos debían trabajar para Dios, que era lo que decían hacer y no lo hacían. Por eso era que nuestro Señor les hablaba fuerte a esas personas. sí, Y sí. bueno, vemos también que lo hacía en ocasiones con los discípulos. Súper tía. Pero Pero eso igual los dejó creo y que se fue, es que se puso bravo. sí. Señor. Perdón, tía, pero digamos quedó claro lo de cuál es la señal de Jonás, ¿cierto? Que eso creo que ya lo habíamos visto. Por eso no lo volví a explicar hoy. ¿Sí? Lo de los 3 días y las 3 noches. Sí, pues repítalo. Vale, tía. Bueno, digamos, la señal que nuestro Señor dijo que les iba a dar a los escribas y fariseos es la señal de Jonás, la de los 3 días. Andrés, déjenmelos aquí chiquiticos, que es que a mí no me los dejó grandotototes en toda la mitad. Eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo de la única señal que se le va a dar a esas personas? Es una señal que se va a dar a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es la primera señal? Los 3 días que nuestro Señor iba a morir y a resucitar al tercer día. Esa es la primera señal. Ahora, ¿cuál es la señal de las 3 noches? Es en este tiempo. Y me atrevería a afirmar, pero es algo ya personal, que lo que estamos viviendo en este año está relacionado con las 3 noches. Cuando pase el tiempo, digamos, de pronto el próximo año, ya podré afirmar y confirmar si efectivamente lo que estamos viviendo en este año a nivel mundial está relacionado con las 3 noches de las cuales nos habla nuestro Señor en ese momento. ¿Sí? Pero entonces, esos son las señales. ¿Cuáles son las señales para los incrédulos? O sea, aquí son señales o para los incrédulos o para los escribas y fariseos que en ese momento representaban a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Personas que conocieron de Dios y volvieron atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la señal para ellos? Los 3 días que nuestro Señor estuvo muerto, que estuvo en el sepulcro, y en este tiempo, vuelvo y digo que estoy casi seguro que lo que está pasando está relacionado con las 3 noches. ¿Sí? Entonces, es esa partecita. Y digamos lo que dice la tía, de que dejándolos se fue, ¿sí? Entonces, pues nuestro Señor no se prestaba para discusión con ellos. Sencillamente nuestro Señor los evitaba y más cuando nuestro Señor conocía que si les llegaba a dar alguna respuesta, muy posiblemente se iba a acelerar su muerte. Y pues nuestro Señor sabía que aún no era el tiempo. ¿Sí? Bueno, Vale. ¿alguien más que nos quiera compartir algo? ¿O tía, tiene algo más o ya ahí quedó bien? No, ahí está bien. Y no, me gustó la explicación de los 5.000 y los 4.000. Los 5.000 que con todos los llamados
y los 4.000, pues los que obedecieron y lo siguieron. escogidos. Entonces, que Sí, estemos en los 5.000 y espera acá la otra, en la canasta de los escogidos. Porque sí, muchos sí, son los sí. llamados y pocos los escogidos, como decía ahí. Digamos, podríamos ver esa parte como un colador, ¿sí? O sea, digamos, son necesarias las pruebas para poder ser refinados y purificados. Entonces, vemos que nuestro Señor de alguna manera empieza a colar y a escoger de los llamados. ¿Por qué? Porque no todos los llamados son escogidos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es donde nosotros debemos estar preparados. ¿Por qué lo digo? Porque en un futuro, que ya se está haciendo, se enseña totalmente opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, que enseñan en contra de la palabra, que enseñan que no se debe obedecer la palabra, que enseñan que la salvación no se pierde, que enseñan que Jesús abolió la ley, que ya no es necesaria la ley. Entonces, eso ya se enseña. Entonces, por eso digo, nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que aquí no estamos aprendiendo doctrina de hombres, nosotros estamos sencillamente leyendo la Biblia. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fortalecemos en la palabra, cuando llegue la prueba, que muy posiblemente está relacionada con esas cosas, que con los que se llaman ser cristianos y nos quieren es apartar de Dios, ¿sí? De alguna manera. Entonces, nosotros ahí, cuando pasamos la prueba, empezamos a ser refinados y nos vamos acercando a ser esos escogidos. ¿Sí? Bueno, súper, súper. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Vale, tío Lalo. Gracias, Mauro. Muchas gracias, Mauricio. Sí, la explicación estuvo chévere ahí. Lo que resalta Fanny, sí, el 4. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Por decir algo, hay veces que, como le dijera, en el pecado, en la maldad, en esa arrogancia, de pronto, dice, pero nosotros no podemos, como le dijera, demandar al Señor que nos dé señales, porque pues obvio no podemos ahí. Al contrario, tenemos que decir, Señor, perdónanos, pero seguir adelante con Él, porque esa es la idea, arrepentirnos y recibir de su gloria. Y ahí sí de pronto ya el Señor sí ya nos permite mirar con ojos espirituales, con un corazón ya más maduro hacia las cosas de Él. Y aquí yo veo en el 9 y el 10, tremendo, Dios mío, acá la compañía más grande del universo es el Espíritu Santo, o sea, él hizo acá un recuento acá de lo que había pasado. El 9 dice, no tenéis ni aún, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y el 10 dice, no de los 7 panes entre 4.000. Imagínense, o sea, uno ve la compañía más grande del universo acá, que es el poder del Espíritu Santo, 5 panes para 5.000, y el 10, 7 panes para 4.000. Uno dice, y Dios mío, aquí el poder sobrenatural, ¿no? Como fluye. Y ahí es donde uno entra, Señor, haga de mí, Señor amado, un instrumento para ver su gloria. Destapa mis ojos, mi mente. Quiero ver su gloria en lo sobrenatural en estos últimos tiempos. Quiero avanzar en esa grandeza de tu Santo Espíritu, porque es que el poder del Espíritu Santo acá es algo sobrenatural. Yo pienso que ninguna empresa se atrevería a darle de comer a toda esa cantidad de personas, ¿no? Eso es algo sorprendente, algo sobrenatural. En un desierto, imagínense, donde no había prácticamente nada, el poder del Espíritu Santo ahí. Esto es lo que a mí me impacta, ¿no? El 9 y el 10, y de donde uno sale, del 4, y de donde uno debe de entrar al 9 y al 10, a estos versículos tan preciosos, el poder de su Santo Espíritu. El pan es hoy en día es lo que nosotros necesitamos en lo espiritual, y tanto también como en lo material, su gloria y su poder, que avancen de una forma especial y sobrenatural en nuestras vidas, en el alma, abrirle el alma, el corazón a nuestro Espíritu Santo, que nos va a ayudar y nos va a sacar. Él dice que Él es perfecto en
de menos a más, de convertir el desierto en paraíso, de convertir la maldición en bendición, de convertir la enfermedad en sanidad. Él es el Todopoderoso. Que sea su Santo Espíritu de aquí en adelante guiándonos y lo mejor de lo mejor es para todos ustedes, familia. El Espíritu de Dios con poder y gloria en sus negocios, en sus vidas, en sus familias y siempre para adelante con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho. Gracias. Amén, amén, amén. Amén, qué bonito. Vale, súper bonito, muy bonito. A ver, Carlitos no nos ha compartido nada, esperamos. Y bueno, Patro, no sé si Patro quiera compartirnos algo, Mafecilla. Mami, ¿nos quiere compartir algo? Sí, mire cómo está de No le bonito allá. escucho bien, mami. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, mami. Pues, Maito, no estábamos concentrados ahí, entonces estaba hablando era con Dani. Estábamos ya. haciendo el agua. Entonces, no. Vale, mami. Vale. Tía Mile, no sé si nos quiera compartir algo. El tío Norberto como que no se pudo volver a conectar. A ver, en las 12. ¿Sí? ¿Se prende el micrófono? Así. Sí. Sí, señora. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo que explicaba Mauricito hace rato, o sea, ahí es como lo de las falsas enseñanzas religiosas, ¿sí? Otra cosa lo de la levadura, que en este versículo lo nombra como 3, 4 veces. Levadura, con respecto a los fariseos y a los saduceos, es como la corrupción y el pecado de ellos, contra ellos. Sí. Y otra que no sé, me llama la atención, de los discípulos de Jesús, que por ignorancia no entendían no entendían que Jesús utilizaba los materiales como la levadura, como metáfora. La incredulidad, porque estaban preocupados por el suministro de pan. Y el olvido, porque parecían olvidarse de los milagros que Jesús había hecho. ¿Sí? Súper, tía. Súper bien. Súper bien. Muy puntual y perfecto, tía. Así, tal cual. ¿Sí? Súper. Y por eso es que precisamente nosotros no nos debemos olvidar de las cosas que hace Dios. Nosotros debemos siempre tener presente el poder de Dios, no preocuparnos. Sí, señor. Reconocer que Él tiene el control de todo. ¿Listo, tía? Correcto. Súper, tía. Gracias, tía Mile. Súper bonito. Muchas gracias. Patrón, ¿nos quiere compartir algo? Sí. ¿Muy oscuro? Toca que hable más durito. No le escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Ya. Bueno, mira la luz. Aquí en lo que acabamos de leer, vemos que prácticamente él estaba con su iglesia, ¿sí? Que todos los que lo siguieron eran personas que ya prácticamente estaban tratando de cambiar sus vidas y ya entendían pues sobre la ley y querían aprender más y vivir ahora bajo la enseñanza de Jesús. Entonces, al principio, cuando hablan de la levadura y hablan pues dentro de la iglesia, vivir el mundo. Pero entonces, un religioso como los fariseos no podían ver su maldad y les quedaba terriblemente difícil porque ellos desde el principio creo que hasta se guardaban en santidad, y cuando digo guardarse en santidad eran vírgenes, entre comillas, ¿sí? No tenían relaciones, su vida estaba guardada para la ley, entre comillas, para Dios.
ellos solamente vivían entre comillas para ayudar a su prójimo, para cumplir la ley en obras, pero no en espíritu y verdad de corazón. Entonces ese era el problema, que Jesús siempre veía que ellos vivían prácticamente por la vanagloria del mundo, o sea, vivían el mundo dentro de la iglesia. Entonces, ellos buscaban el ser reconocidos, por ser llamados santos, y por eso mismo no dejaban ver el orgullo, la envidia, la arrogancia, los celos, la soberbia, esa gloria de los hombres o el ser exaltados por ellos mismos. Y vemos que ya no se trata de tomar, de robar, de matar, que ya era más profundo a la hora de que les hablaba Jesús. Una persona literal a que simplemente la odie en su corazón porque ya la está matando. Entonces volvemos a lo mismo. Es lo mismo, y pues es para que lo pongamos pues por obra, y vemos luego que Simón Pedro, en su crecimiento espiritual y aún siendo uno de los discípulos, muestra un corazón que va en crecimiento y perfeccionamiento como nosotros. Lo que les decía ayer, aquí me deja ver que hasta Simón Pedro, andando con Jesús y siendo uno de sus discípulos, la embarraba, y al otro día podía estar lleno del Espíritu, y luego volvía y la embarraba, y luego otra vez lleno del Espíritu, y luego volvía y la embarraba. Entonces, yo creo que Dios en su misericordia y amor por nosotros ve cuando la embarramos o cuando, entre comillas, pareciera que uno vuelve atrás, pero la idea es que uno se vaya perfeccionando en Jesús, y pues para eso es que estamos aprendiendo ahorita, y para poner por obra, y lo que aprendimos hoy, ponerlo por obra esta misma noche o apenas se termine la reunión y mañana, y que se nos quede, porque volvemos a lo mismo. Nosotros si no estamos juiciosos a diario, como humanos, tendemos a volver otra vez atrás. Y hoy, estudiando la Biblia, que le comenté a Mao, vi que en varias partes de la Biblia pasa eso, que por decir, hoy aprendí sobre los nicolaitas. Precisamente ellos eran unas personas que eran llamadas por Dios, los pusieron en un puesto importante, pero dejaron la oración, y por no estar en la oración y estar buscando de Dios en anhelo, por más santo que parezca, por más que tengan los ojos espirituales, por más que lloren y oren en este momento o ayuden en una iglesia, si no tienen cuidado y se llegan a apartar de Dios, pueden llegar a caer y ser un cáncer dentro de la iglesia o hasta para la misma familia y amigos, los que conocieron de Dios, porque los nicolaitas, luego él habló lo que dijo Mau ahorita. Después de que lo pusieron en un puesto, se llevó a la gente, se llevó a una parte de la iglesia y dijo que podían cometer pecados, y que si solamente aceptábamos a Jesús en nuestro corazón, pues podíamos ser santificados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ser santos si la embarramos, si vivimos siendo infiel, si vivimos de borrachera en borrachera, si vivimos robando o matando o haciendo, Dios vuelve y nos perdona. Y eso no, ya vemos que no es así. Y vemos cómo es Jesús de fuerte, como les hablaba a su misma iglesia y a sus mismos discípulos, en esto que aprendimos hoy, que leímos, sabiendo que ellos ya no vivían esa vida. ¿Sí? Son dos cosas importantes. La de Simón, que es la del final, que me da esperanza, y a la hora de uno caer, y veo otra vez lo importante de poner por obra en espíritu y verdad. Esa palabra es muy clave, espíritu y verdad de corazón, porque podemos hacer el bien, sí, lo que hablábamos, pero puede ser un filántropo. Un filántropo es una persona que tiene mucho dinero y capacidad para ayudar a los demás. Puede ir a regalar 2.000 millones de pesos, pero como el ejemplo de la Biblia, otra persona fue y dio 1 millón, y el que dio el millón hizo más que el que dio 2.000 millones. ¿Por qué? Porque el que dio los 2.000 millones le sobraban, y el que dio el millón
Gracias. Súper. Bueno, familia. Entonces yo creo que ya podríamos terminar por hoy. Pues aprendimos bastante, la verdad yo estoy muy contento. Aprendí un montón hoy y eso me parece súper chévere. Entonces, ahí está la abuelita. No sé si oramos primero el Padre Nuestro y finalizamos con la oración del pastor, ¿les parece? Sí. Sí, perfecto. Vale, entonces vamos primero a orar el Padre Nuestro y luego colocamos la oración del pastor. La verdad, mi mami especialmente me dijo ayer que había sido muy bonita. O sea, lo que digo, ya la hemos escuchado, pero aún ayer fue muy especial. Bueno, vamos entonces a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Señor. Amén. Amén. Y ahora, el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Familia, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar con la oración del pastor. No creo que no estoy compartiendo el audio, entonces la voy a compartir acá. Listo. Ahora sí. Para que puedan escuchar todos, para que escuchemos todos. Listo. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo
tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, familia. Muchas gracias. Muy bonito compartir con todos. Sí. Y entonces Si escucharon la frasecita, que nuestras familias sean evangelizadas y vayan al Señor, ya además estoy poniendo atención. Va quedando una palabra más. Qué chévere. Sí, chévere. Súper, súper. Bueno, familia, ¿les parece si mañana a la misma hora, antecitos de las 6? Sí. Está bien, Mauro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, tío Lalo, tía Fanny, abuelita, bendición Chao abuelita, a todos. Chao, Pato, hasta luego, mamita. Chao, tía Mili, Joanita, chao. Bendiciones del cielo para todos ustedes. Dios les bendiga. Chao. Dios les bendiga. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, Mauro, Patro. Hasta mañana, Mafe. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana, Milena. Chao, tía Mile. Chao, Mafecita, chao, Pato. Gracias. Un abracito para todos. Gracias.